Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Desde la semana pasada hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración en la vida del cristiano. Y nosotros tenemos que considerar que cuando oramos, nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que Él va a escuchar nuestra oración, creyendo que Él está atento a nuestro clamor y que va a responder de acuerdo a la fe nuestra. Pero como es natural, en los seres humanos siempre habrá una lucha, habrá una batalla, y el mantener una vida de oración o vivir en acorde a una vida de oración a veces no se torna fácil. Y no porque Dios no responda o porque Él no se glorifique o porque no manifieste su poder, sino por nuestra misma condición. ¿Cuántas veces pudimos habernos hallado orando, no creyendo? Orando y dudando. Orando y pensando a saber si Dios lo irá a hacer. Y a mí siempre me ha llamado la atención la historia, porque es parte de la historia, que encontramos en el capítulo número 12 del libro de los Hechos. Y en el versículo número 5 del capítulo número 12 de Hechos, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero lo que me ha llamado la atención siempre es la segunda parte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál era el objetivo por el cual la iglesia estaba orando? ¿Qué pretendían? ¿Cuál era el sentido por el cual ellos estaban orando? Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que a pesar de la iglesia haberse levantado en medio del fuego del Espíritu Santo, seguía manteniendo su humanidad. Y esa humanidad en algún momento podía producir duda, podía producir inseguridad, podía producir desconfianza. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando el Señor, como respuesta a la oración de la iglesia, envía un ángel donde Pedro estaba encarcelado y en ese momento estaba durmiendo, lo toca, lo despierta, caen las cadenas y Pedro recibe las indicaciones del ángel: cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto, vámonos. Y hasta que Pedro sale a la calle, él se da cuenta, dice el texto en versículo 11, que Pedro volvió en sí. Pedro en ese momento se dio cuenta que era el Señor que había mandado su ángel y que le había librado de la mano de Herodes.
por la respuesta a la oración de un pueblo que estaba clamando. Pero Pedro no tiene problema. Para Pedro es impactante el momento. El problema es cuando Pedro llega a la casa donde la iglesia está orando sin cesar por él, donde están los hermanos clamando, probablemente guerreando, si podríamos decirnos nosotros, para que el Señor liberara a Pedro y que los enemigos fueran confundidos. Cuando Pedro llega, llamó a la puerta, salió a escuchar, dice, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, en nuestro lenguaje Rosa. Y esa muchacha reconoce la voz de Pedro y dice así: no es que ella no creyó, ve el texto, de gozo no abrió la puerta. Ella era que estaba gozosa. De gozo fue el impacto. Pedro dijo, y de gozo, yo no sé si a ustedes le ha pasado que en lugar de abrirle la puerta va corriendo. ¡Ahí viene el hermano! Tanto es el gozo que siente de la presencia de aquella persona que en lugar de abrirle, la muchacha se va a contarle. Pero mire los oradores, los que estaban clamando, versículo 15. Y ellos le dijeron, ¿cómo le dijeron? Estás loca. Estás loca, le dijeron. ¿Cuántas veces no estamos clamando nosotros de esa manera, pero no creyendo? Y de hecho, el consejo de Jesús había sido que nosotros oráramos creyendo y no dudando. Creyendo y no dudando. Pero ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era Pedro. Es que es Pedro, decía ella. Y ella lo que había oído era la voz, no lo había visto a Pedro. Si dice el texto que no abrió la puerta. Ella oyó la voz de Pedro. Es su ángel, le decían ellos. Pero ella insistía. Y entonces Pedro seguía tocando, Pedro. Ábranme, ábranme, ábranme. Cuando le abrieron, vieron que era Pedro. ¿Y cómo se quedaron? Atónitos, asombrados. ¿Cuántas veces Dios podrá responderle a una oración? Usted se queda atónito. Si yo no creí que Dios me iba a contestar. Estoy orando, pero no creí. O que muy rápido, o que demasiado grande la respuesta, o no como yo pensaba. Pero en realidad, hermanos, como iglesia tenemos en nuestras manos el poder de la oración. Y cuando el apóstol Pablo le dice acá a los hermanos de Colosas que perseveren en oración, que velen con acción de gracias, es que les dice, no dejen de orar. No dejen de orar. Y Pablo no está ya en un resort, en un hotel 5 estrellas. No, hermano. Pablo no está ya en vías de la mar. Pablo está metido en la cárcel. Usted nunca ha estado como Pablo, ni yo tampoco, hermano. Y a veces nos ponemos como grandes víctimas, ¿verdad? Pero Pablo estaba en la peor condición, en el peor estado, físicamente hablando, en el cual humano puede estar. Y ahí metido, en lugar de ponerse a llorar, él decía, sigan orando, sigan clamando, sigan clamando. Miren, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de los entornos, de las etapas, de los movimientos, de todo lo que pueda estar ocurriendo alrededor nuestro, sin permitir que ellos nos determinen. Al apóstol Pablo no lo determinó la cárcel, porque él sabía, como él mismo le dice a Timoteo en su carta, yo sé en quién he creído. Y ahí es donde está el problema, hermano. Yo sé en quién he creído.
Esta semana es una semana de silencio político, dicen los políticos, ¿verdad? Y más bulla hacen, hermano. El domingo van a las elecciones, el domingo van a decidir quién va a ganar. Y usted y yo seguimos en la vida, hermano. Y usted y yo seguimos buscando la presencia del Señor, y usted y yo seguimos clamando. Y como lo único que les he podido decir en relación a eso, si va a orar por eso, ore para que el Señor motive a los hondureños a votar por el que necesita la iglesia. Porque es la iglesia lo más importante para el Señor hoy por hoy, hermano. Porque usted y yo somos el faro acá en la tierra. Si la luz suya y mía se apaga, se queda en oscuridad la tierra. Necesitamos alumbrar, hermano. Necesitamos alumbrar. Necesitamos, como dice la palabra del apóstol Pablo a los filipenses, ser luminares. Pero ¿sabe qué nos están metiendo? Miedo, hermano. Miedo es lo que nos están metiendo. No se congregue, y no ore, escóndase. No, hermano. Y es que es primera elección que va a haber en Honduras, hermano. Yo sé que hay muchos hermanos acá que me llevan en edad y saben de otros procesos. Y aquí estamos, hermano. El problema es perder la perspectiva de lo que es realmente la iglesia. Cuando dejamos que el enemigo nos quite el verdadero sentido de lo que somos. Usted y yo tenemos que seguir haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado, hermano, sin dejarnos determinar por todo lo que puede estar ocurriendo alrededor. Y como le decía el domingo en el momento de los anuncios, si usted quiere votar, vaya, vote, vaya, ejerce el sufragio, venga a la reunión, no deje de venir a la reunión, hermano. A las 11, 11:30 usted ya se podrá ir, tiene toda la tarde si quiere ir ahí. Y de ahí, mire, ejerce el sufragio y váyase para su casa tranquilito, hermano. ¿Qué va a andar ahí en la calle también, hermano? Sí, porque también, hermano, el sabio ve, hermano, y se aparta. O va a agarrar una bandera también, ¿verdad? Y de pronto se va a agarrar a banderazos con otro que anda ahí también, con otro tipo de bandera. En eso no estamos, hermano. La determinación para nosotros es ser lo que el Señor dice que somos. Sal de esta tierra y luz de este mundo. Y que bajo los parámetros, de acuerdo al esquema que la palabra nos da, no podemos perder el sentido para lo cual nosotros fuimos llamados. Y el apóstol Pablo acá en el capítulo 4, de hecho, la carta a los Colosenses es escrito desde la cárcel en Roma. El apóstol Pablo está encarcelado, está metido en la cárcel. Y ahí él sigue escribiendo, hermano. Él sigue escribiendo. Él sigue en la misma situación. El sábado que estábamos en el instituto bíblico, mencionaban en el devocional o al inicio de cómo el apóstol Pablo, no importaba dónde estaba, le mandó a decir a Timoteo que le trajera. Tráeme, le dice. El hecho de que yo esté encarcelado acá no significa que voy a dejar de buscar la presencia del Señor. Tráeme los libros, tráeme los rollos, que aquí hay buen tiempo para también estudiar y buscar la presencia del Señor. El problema, hermanos, es que nosotros nos echamos a morir con los líos, con los problemas. Dejamos de ver la perspectiva que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabe que hasta qué mandó a pedir el apóstol? Tráeme el capote, le dijo. El apóstol Pablo nunca se dejó determinar por los momentos duros ni difíciles. Él sabía que donde sea y como sea tenía que estar clamando, tenía que estar orando. Y cuando le dice a los hermanos en Colosas que persistan en la oración, que sigan orando, que sigan clamando, él sabe también en la condición en la cual se halla. Y aquí es donde nosotros tenemos que considerar, hermano. La oración ejerce una influencia poderosa en la vida del hombre y de la mujer que cree que hay un Dios que escucha, que cree que hay un Dios que responde. Pero en lugar de
poder apropiarnos por la fe de tantas promesas, nos encarcelamos, pero no como en la cárcel de Pablo, sino en la cárcel de nuestra alma. El problema, la dificultad, la lucha, la batalla. Cuán grande es esta dificultad, no la puedo enfrentar, y se encierra de tal manera que impedimos, hermano, que Dios actúe. Piense en esta noche cuánto hace que usted está arrastrando un problema, y ese problema cuando viene a su mente le quita el gozo, y esa dificultad cuando se recuerda de ella le trae tristeza. Usted y yo no podemos estar determinados por las situaciones que alrededor puedan estar. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja en nuestras vidas. Muchas veces no son días ni meses, son años que venimos arrastrando situaciones para nuestras vidas. Porque la cárcel para muchos es su propia mente. La cárcel es sus propias emociones. Se ha oscurecido mentalmente. Y probablemente los problemas que puede estar enfrentando no sean ni tan difíciles, pero dada la condición ve una gran montaña, un terrible mar que lo está ahogando, cuando de pronto la situación, hermanos, no es tal cual nosotros pensamos. Si usted ve en los salmos y revisa en los salmos, se va a encontrar con muchos momentos en los cuales el rey David, que fue el escritor de la mayoría de los salmos, luchaba con él mismo. Porque el problema no es que Dios no responda, el problema son nuestros estados emocionales, el problema son las condiciones emocionales nuestras. El apóstol Pablo es un buen referente para que nosotros veamos. Nunca se amilanó, nunca se entristeció, nunca permitió que los golpes le quitaran el afán y el deseo de buscar la presencia del Señor. Aún más, en el capítulo 16 de Hechos, después de que los habían golpeado, oraban y cantaban con Silas, y esa oración y ese canto provocó que la cárcel se estremeciera, que hubiera un terremoto y todas las puertas se abrieron. A causa de dos hombres que, a pesar de que estaban malheridos, golpeados, seguían creyendo que había un Dios poderoso y que había algo más glorioso que estar llorando por los golpes que tenían. Sí sentían los dolores, hermano. Sí, que era su cuerpo. Pero el apóstol Pablo sabía que había algo mejor que eso. Y por eso clamaban. Y en ese sentido, el apóstol se convierte para nosotros en un referente. Pudo él, logró él, entendió él que no importa la situación. Probablemente usted habrá escuchado, si oye informaciones, noticias, lo que sea, o mentiras o engaños, ¿verdad? Cuidadito. Pero ¿y usted en quién ha creído, hermano? ¿En quién ha confiado? Y si puede haber revueltas, como algunos puedan decir ahí, usted y yo seguimos en la presencia del Señor, hermano. Si eso fuera así, yo honestamente no creo que vaya a ocurrir nada. Yo se lo digo, yo estoy seguro que no va a pasar nada. Pero ¿y si hubiera una revuelta? ¿Y si hubiera algún relajo, hermano? Nosotros seguimos teniendo el mismo Dios, hermano. Nosotros seguimos confiando en el que puede hacer milagros, en el que nos ha cubierto, en el que nos ha guardado, en el que nos ha sostenido, aún en la negra noche, aún en los momentos más duros que usted pudo haber pasado. Ahí vio cómo la mano poderosa de Dios se extendió y le sostuvo y le levantó. ¿Y cómo no lo va a seguir haciendo, hermano? Nuestra fe tiene que fortalecerse y la búsqueda en oración tiene que intensificarse. Usted y yo debemos de seguir clamando, buscando la presencia del Señor. Pero por si acaso no somos como el apóstol Pablo, por si acaso
flaqueamos, el rey David le hablaba a su alma y le decía: alma, tranquila, le decía, tranquila, espera en Dios, que aún le he de alabarle, porque el problema es nuestra alma, hermano. Sin duda, sin temor a dudas, hermano, el hombre interior del apóstol Pablo era un gigante, hermano, por todas las reacciones que él tenía y cómo afrontó todas las circunstancias hasta el último momento en que le iban a quitar la vida. Declaró, proclamó con gozo, con alegría: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás solo me está reservada la corona. Pero de pronto usted puede decir: ay, hermano, pero es que yo no soy como el apóstol Pablo. Bueno, pues pelee con su alma. Ni es con ni el diablo, hermano, es con su alma. Porque hay momentos, hermanos, donde los problemas presionan tanto que el enemigo intenta que usted empiece a chinear: ay, pobrecito Juan, cómo lo maltratan, cómo hablan de él, ay, Juancito, cómo te miran de mal, cómo te ven de mal, mira qué ojotes peló aquella, mira. Ay, hermana, si estamos en eso, estamos permitiendo que nuestra alma, nos volvemos almáticos, las emociones, las sensaciones, los sentimientos empiezan a aflorar, hermano. Perdemos la perspectiva de un Dios poderoso y dejamos de orar. Cuando empezamos a llorar nosotros por nosotros mismos, perdemos el sentido del clamor y de la intercesión. Y eso era lo que el apóstol Pablo trataba de transmitirle a los colosenses. Mírenme a mí, decía él, yo estoy acá metido en la cárcel, pero aquí yo les estoy incitando: sigan orando. De hecho, él les dice: y oren por mí también, les dice. Acuérdense de mí en sus oraciones, para que el Señor nos abra puertas. Y no dijo las puertas de la cárcel. ¿Puertas de qué dijo él? Nos abran puertas para seguir predicando la palabra. Porque ahí metido en la cárcel, ahí el apóstol Pablo se ganaba las almas. Ahí le pregunta a Onésimo cuando esté en el cielo: hermano, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Es cuando me metieron a la cárcel, ahí me encontré a Pablo, me evangelizó y me convertí. No, Pablo no seguía ahí llorando por las llagas, hermano. En medio del dolor, él sabía que había algo tan esencial e importante que poder compartir, hermano, que era el evangelio de Jesucristo, y nunca se dio. Pero ¿dónde estaba el secreto? ¿Dónde estaba la razón de la victoria en la vida espiritual del apóstol Pablo? En que nunca dejó de orar. Aún moribundo. Mire, en Listra, los hermanos lo fueron a recoger porque los que lo apedrearon creyeron que estaba muerto. Y los hermanos fueron a recoger pensando: vamos a ir a enterrar al hermano Pablo. Y cuando van: no, estoy vivo, les dijo él. Levantémonos, que esto falta todavía, tengo que seguir haciendo cosas. Y será la condición del apóstol Pablo. Y por eso él con autoridad puede retarnos a nosotros, puede exhortarnos a nosotros a poder mantener el mismo criterio. Sin duda, usted dice: ay, pero David lloraba, sí, pero tampoco se quedó ahí tirado en la lona, hermano. Tampoco se quedó llorando por el problema perenne y permanente. Al contrario, lo superó. Y él se hablaba a sí mismo, él se hablaba y se decía: sigue, sigue. Mire, por ejemplo, el llanto de David en el capítulo 6 de los Salmos, versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Cuántos David hay por acá en esas condiciones? Pero luego sigue diciendo, ¿verdad? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Pero mire la segunda parte del versículo 8. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego.
¿Ha recibido Jehová mi oración? Puede, hermano, usted estar en medio de su dolor, pero recuerde, hay un Dios que responde. Y no permita que el estado emocional le consuma. Jonás, después de haber mirado cómo la misericordia de Dios se revela en favor de los ninivitas y no los destruye, le dice: por eso era que yo no quería venir acá, le dijo. Por eso era que no quería venir, porque yo sabía que era Dios misericordioso, lento para la ira, que te duele del castigo. Y el Señor, en su bondad, en su misericordia, se pone a hablar con un triste ser humano. Y hasta le pregunta, el Señor sabía la condición emocional de Jonás, pero le pregunta: Jonás, si estás enojado, le dice. El Dios tan compasivo es nuestro, ¿verdad? Y él le dice: sí, le dice, hasta la muerte, le dice. Ahí lo hubiera restregado el Señor. Si usted y yo hubiéramos sido el Señor, hermano. Pobre Jonás. Pero sigue el Señor tratando de hacerle considerar por qué había perdonado a los ninivitas. Yo quiero morirme. ¿Cuántos profetas quisieron morirse? Bueno, Jeremías llegó a decir: hubiera preferido ser un aborto, morirme que en el vientre de mi madre, que el vientre de mi madre hubiera sido un sepulcro. Eso hubiera sido un gran gozo en medio del dolor. ¿Quién sufrió tanto? Jeremías sufrió, hermano. Jeremías pasó terrible dolor. Deseó no hablar. Hubo un momento en que dijo: me propuse no hablar más de esto, pero había dentro de mí un fuego. Quise soportarlo y no pude. No pude. Por eso es que él dice: me sedujiste y fui seducido. Qué hermoso, hermano. Cuando usted y yo tenemos la más gloriosa experiencia de conocer al Señor de forma tan, pero tan personal, hermano. No de oídas, sino personal. Por muchos momentos difíciles y por muchas batallas que puede enfrentar, hay dentro de nosotros algo que fluye y nos dice: no te puedes quedar acá. No te puedes quedar. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Entonces, el apóstol Pablo, en lugar de echarse a morir, recomendaba: dedíquense a orar. Dedíquense a orar. No le voy a pedir que levante la mano, pero sé que si yo le pregunto cuántos tienen problemas, hermano, acá, las dos levantarían algunos, ¿no? Pero el consejo del apóstol Pablo en este caso es: dedíquese a orar. Dedíquese a orar. Persevere en la oración. Siga orando. Aunque probablemente, en lugar de ver que las situaciones se están solucionando, más se están enredando, siga orando. Siga orando, porque esa es la recomendación. Perseverad en la oración. El apóstol Pablo había conocido y sabía claramente que el secreto de una vida victoriosa era la oración. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender, hermano. El clamor, la intercesión, la búsqueda debe ser y es para cada uno de nosotros la clave de la verdadera victoria en nuestra vida espiritual. El poder afrontar los momentos duros y difíciles de nuestra vida definitivamente debe llevarnos a nosotros a volver al mismo secreto, a la oración. ¿Cómo resolvió los problemas en aquel tiempo? ¿Cómo solucionó las situaciones adversas en aquel tiempo? Orando. Y si en aquel tiempo la oración le fue efectiva, lo será hoy también, hermano. Lo sigue siendo.
El efecto del clamor y de la intercesión debe seguirse mirando en cada uno de nosotros hoy por hoy. Puede ser, hermano, que usted pueda gritar pidiendo ayuda, pidiendo socorro, como Job buscando un abogado, alguien que intermedie, un árbitro. Probablemente puede estar buscando un rescate, o hasta puede enojarse con Dios culpándole a Él por el infortunio que está pasando, por el momento duro. Yo no sé si en algún momento dado usted se ha enojado con Dios. Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Pero por si acaso, si se enojó, ahí tiene referentes en la Biblia que le van a decir: yo también me enojé. Si se decantó totalmente, dijo: nada, dejo al Señor mejor. Montones dentro de la Biblia lo hicieron también, hermano. Si se desesperanzó y dijo: yo creo que ya no hay solución para este lío que yo estoy enfrentando, también por ahí encuentra otros, hermano. Lo importante es que no deje de orar. Eso es lo importante. Que no deje de orar. Que no permita que su estado emocional le gane la victoria y pierda el verdadero sentido del secreto de la oración como un efecto de bendición para su vida. El salmista decía en el Salmo 13, el salmista David, hermano, escuche lo que decía el salmista David en el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mire, esa declaración es: no, Señor, ¿te has olvidado de mí? Me abandonaste, me dejaste, me diste la espalda. Qué barbaridad, Señor, cuando yo más lo necesitaba. Luego dice en el versículo 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. Él sabía, en medio de su quejar, en medio de esa batalla, de esa pelea de fe en su vida, que él tenía, el problema era de él, que no era de Dios. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. Debemos de llegar al entendimiento, hermano, que el hecho de que dejemos de perseverar en oración es porque le estamos dando más cuidado al problema que a Dios mismo. Es porque estamos levantando más la dificultad, es porque estamos levantando más la adversidad de aquel que dijo: yo estoy con ustedes todos los días. De aquel que dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahí es donde usted y yo tenemos que hacer la comparación. ¿Será que le estoy dando más lugar al problema que a la grandeza de mi Dios? Pero vea cómo termina el Salmo 13, versículo 5: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué hermoso, hermano. Que esa sea la conclusión siempre para nosotros. Reconocer la grandeza de nuestro Dios. Apelar siempre a la misericordia establecida por Él para cada uno de nosotros. Quizá en algún momento dado, en un desfase emocional, pudo haber inculpado al Señor de su infortunio, de su problema, de su dificultad. Pero a pesar de eso, tiene la oportunidad de poder salir de la cárcel. No se meta en la cárcel, hermano. No se encierre en la cárcel. ¿Cómo nosotros vamos a responder en esas situaciones? El apóstol Pablo nos dice: entonces, oren con perseverancia. Jesús lo dijo de otra manera: oren sin cesar. Oren sin cesar. Ese es el momento donde nuestra alma entra en comunión con el que nos ha creado, hermano.
¿Cómo ora usted? Cuando usted ora, ¿cómo ve a Dios? ¿Cómo lo mira? ¿Como el que está esperando que usted le grite para que Él salga corriendo a hacer lo que usted quiera? ¿O como el que lo creó, que lo conoce mejor que usted mismo? El salmista en el Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué es el embrión, hermano? No es el feto todavía. El embrión es el óvulo fecundado, sin forma. Y ya lo estaba mirando. Aquí puedo mencionar todos los nombres de los que están acá. Dijo el Señor: aquí está. Este es. Él nos estaba viendo como lo que Él tenía pensado que íbamos a hacer, hermano. A pesar de ser un embrión, Él le vio a usted. Él le miró a usted con el proyecto. Como dice el salmista en el Salmo 138:8, con el propósito que habría de cumplirse en su vida. Así nos ha visto el Señor. De esa manera nos ha mirado el Señor a cada uno de nosotros. Por eso cuando al Señor nos acerquemos, acerquémonos como lo que Él es, como el que nos ha creado. Y es un momento en el cual, hermanos, crearemos una interacción en la que debemos confiadamente esperar en el Señor. Comuníquele sus deseos, comuníquele sus emociones. Si Él sabe, como dice el salmista David en el Salmo 103, que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Ya sabe las rabietas que nosotros tenemos, hermano. A veces pensamos, ay, con mostrarle un rostro angelical a la gente. Ay, el hermano, es que el hermano solo las alas le hacen falta. Y el Señor mire, ay, si yo te conozco. Yo sí te conozco. Pero a pesar de que nos conoce, nos tolera y quiere que lleguemos a Él en confianza y en fe, hermano. Él quiere que lleguemos seguros de que a pesar de que el Señor conoce nuestros deseos, conoce nuestras emociones, estará dispuesto a oírnos y a respondernos. Y no importa, hermanos, si quizás usted se ha metido por su propia cuenta en una cárcel. No importa si usted se ha encerrado en su problema. Esta noche recuerde que hay un abogado que nos puede ayudar a salir de ahí, que nos escucha, que nos oye, que nos atiende, que responde. Por eso, ¿para qué enojarnos, hermano? ¿Para qué gritar? Si siempre vamos a tener una respuesta, si con corazón sencillo y humillado al Señor nos acercamos, Él estará atento, hermano. Si hay algún problema que le está acorralando, le esté encerrando, esta es la noche para que lo suelte, hermano. Porque digo, no puedo seguir arrastrándolo. No puedo permitir que me siga dominando, que me tenga metido en la cárcel, sino superar tales circunstancias y poder levantarnos creyendo y confiando plenamente en que hay un Dios que sigue escuchando.